Antes de continuar justamente ahora con el análisis que veníamos haciendo de los distintos principios interpretativos actuales de los derechos políticos, recordemos, habíamos hablado de que había cuatro grandes principios interpretativos de los derechos políticos. El principio democrático, lo que consideramos el principio democrático que ya hemos analizado ayer, el principio de no discriminación, que lo vamos a ver también, el principio sistémico y el principio de efectividad de los derechos. Estos son los cuatro principios sobre los cuales tamizan los tribunales en este momento la protección de los derechos políticos, en análisis y la interpretación de los derechos políticos. En el caso Fontevecchia y D'Amico contra la Argentina, o también llamado propiamente, en el caso donde se pide la Corte no fue el caso Fontevecchia, el caso Fontevecchia y D'Amico contra Argentina es el caso que terminó decidiendo su sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de la Corte Argentina que decide, por efecto del caso Fontevecchia, se llama Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Voy a contar todo el caso. El caso Fontevecchia es un caso, una sentencia de la Corte Interamericana del año 2001, muchos años. En un momento determinado, el expresidente Menem había tenido un hijo extramatrimonial. Fontevecchia y D'Amico, dos periodistas titulares de la revista Noticias en ese momento, le sacan justamente el tema, la información, con digamos un artículo de investigación, la información de que Menem tenía un hijo extramatrimonial. Menem demanda por violación del derecho a la intimidad, ¿sí?, a el medio y a los periodistas, y la justicia argentina finalmente le da la razón al expresidente Menem y condena a los periodistas y al medio a una reparación por daños y perjuicios por violación del derecho a la intimidad. Los periodistas y el medio recurren al sistema interamericano entendiendo que lo que se violentaba era principalmente el derecho de libertad de expresión. Lo que se estaba violentando era la libertad de expresión, porque sostenían que en realidad el margen de intimidad de un funcionario público es sumamente reducido, es muy diferente al margen de intimidad de un particular, y que por consiguiente no tenía un grado de protección y sí había un interés público para el conocimiento de este tipo de noticias. Finalmente, después del trámite internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le da la razón y condena a la Argentina a tres aspectos de su sentencia. Primer aspecto, condena a la Argentina a que publique la sentencia de la Corte Interamericana a través del sistema judicial y por un medio de difusión general. Luego, condena a la Argentina a reparaciones de costas, etcétera, y a la devolución del dinero que ellos habían tenido que pagar justamente por estos daños y perjuicios, y condena a la Argentina que deje sin efecto las sentencias internas, ¿sí?, que había, digamos, ocasionado el sistema interno, que lo había condenado a Fontevecchia y D'Amico justamente en esta acción de daños y perjuicios por violación del derecho de intimidad. En el Estado argentino manda a publicar la sentencia, se publican las sentencias, el Estado argentino inicia el trámite de reparación económica de D'Amico y Fontevecchia y ejecuta la reparación económica de acuerdo a las pautas establecidas por la sentencia de la Corte Interamericana, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en razón de la última parte de la sentencia que dice justamente condenar a la Argentina que deje sin efecto, ¿no es cierto?, las decisiones internas que llevaron justamente a la motivación del juicio ante el sistema interamericano. Respecto de eso, como eso era un acto que el Ministerio de Relaciones Exteriores entendía que correspondía al Poder Judicial, se presenta ante la Corte Suprema de Justicia, notifica la sentencia, que obviamente ya estaba, ¿no es cierto?, pero pone en conocimiento y dice: señores, me presento y solicito que, de acuerdo al punto 3 de la sentencia de la Corte Interamericana, procedan a dejar sin efecto las decisiones internas del Poder Judicial. Esto es lo que motiva la sentencia de la Corte en el caso Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sobre pedido de sentencia en el caso D'Amico. Y la Corte dice lo siguiente. La Corte dice: entendemos que la sentencia está debidamente cumplida.
porque esta parte de la sentencia que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos pide a nosotros que ejecutemos, entendemos que ha sido expedida en exceso de las facultades que tiene el sistema interamericano, que le asigna en este caso a la Corte Interamericana. Dice, sin ningún tipo de duda, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben ser cumplidas, en principio, dice. Pero en este caso estamos en un exceso de facultades, porque la Corte Interamericana ha dicho innumerable cantidad de veces que no es una cuarta instancia, que no es un tribunal que tenga por misión revocar las sentencias del derecho interno, sino que condena al Estado a cumplir justamente, digamos, a reparar y a cumplir las decisiones del sistema internacional. Por consiguiente, nosotros no podemos dejar sin efecto todo un trámite de sentencias, porque no es la misión del Tribunal Internacional revocar. Si fuera la misión revocar la sentencia del derecho interno, se transformaría en un tribunal de cuarta instancia directamente, cosa que no es. Nosotros debemos interpretar cómo debe ejecutarse esa sentencia para no incursionar en responsabilidad internacional del Estado argentino. En este sentido, creemos que la sentencia ha sido debidamente, y los derechos humanos de los señores de la libertad de expresión, digamos que fueron en protección de la libertad de expresión, están debidamente satisfechos en este caso, y si nosotros dejáramos sin efecto las sentencias internas, ¿no es cierto?, podríamos llegar a cometer incluso violación de otros derechos humanos que la Convención Americana también trata de preservar. Por ejemplo, violación de derechos vinculados con el debido proceso de personas que no pudieron intervenir en el proceso internacional, que intervinieron en el proceso nacional en el cual se dictó una sentencia y pasó en autoridad de cosa juzgada, pero que en el proceso internacional no están representadas porque el proceso internacional solo prevé como partes el denunciante damnificado, D'Amico y Fontevecchia, y el Estado argentino, pero no intervino ni el presidente Menem, por eso el procurador, cuando le dan traslado antes que la Corte Suprema emita, dice hay que darle traslado de esta decisión a la parte que en su momento fue beneficiosa, el expresidente Menem, a ver qué dice al respecto. Se presentó la defensa de Menem y dijo, nosotros no tenemos nada que decir, porque nosotros no participamos del procedimiento internacional, por lo tanto, hagan lo que ustedes crean convenientes. Entonces, la Corte dice, creo que está suficientemente cumplida la sentencia. Creo que la Corte Interamericana, cuando pretende que revoquemos todos los decisiones internos que pasaron a autoridad juzgada, se está excediendo en sus facultades porque se está transformando en una cuarta instancia cuando no es el objetivo del sistema internacional. Hace una interpretación del artículo 68 de la Convención Americana, punto 1, que establece justamente el compromiso de los estados a cumplir las sentencias y las facultades de la Corte Interamericana respecto del efecto de las sentencias, y después el voto concurrente del doctor Rosati dice, además hay un tema importante que también lo refleja el voto de la mayoría, un tema importante que es lo siguiente: la Constitución argentina, en el artículo 27, establece que el derecho internacional se incorpora al derecho interno respetando los principios de derecho público de la Constitución nacional. Y dentro de los principios de derecho público, esto nos está dando a la Corte un margen de apreciación de los estados. O sea, el derecho internacional se incorpora al derecho interno con un margen de apreciación especial que está reflejado en el artículo 27 de la Constitución argentina, cuando dice que hay que respetar los principios del derecho público local. Y los principios del derecho público nacional dicen que el último intérprete del derecho constitucional argentino es la Corte Suprema y no la Corte Interamericana. Bajo esta argumentación, decide que a su criterio estaba suficientemente cumplida la sentencia y por consiguiente esa parte de revocar le dice: usted redactó mal la sentencia, usted se atribuyó una facultad que no tiene porque pretende revocar y usted no es un tribunal de cuarta instancia, una última instancia. Esto es contradictorio, voy a explicar por qué. Si bien es claro en el pensamiento del juez Rosati, claro el pensamiento previo del juez Rosenkrantz, los dos jueces, digamos, nuevos que incorporaron a la Corte, o sea, su posición ideológica está en esta línea. Rosenkrantz es un claro, digamos, opositor a lo que llama la importación de normas o la importación de instituciones o tomar en préstamo los fundamentos de una sentencia internacional para fundamentar una sentencia nacional. Tiene mucho escrito al respecto. Y Rosati tiene mucho escrito al respecto del margen de apreciación de los estados, o sea que son coherentes ambos en
en su ideología y en su pensamiento, sí hay una contradicción muy fuerte en el pensamiento de Lorenzetti y de Hamilton. ¿Por qué? Que fueron los otros dos jueces que conformaron la mayoría con Rosencrantz, junto con el voto concurrente por sus fundamentos de Rosati. ¿Por qué? Porque Hamilton y Lorenzetti fueron dos jueces que votaron una sentencia que se llamó René Derecho, en el cual dice que la Corte debe revocar su decisión para cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana. En el caso René Derecho, por motivo de un fallo de la Corte Interamericana llamado Bueno Alves, la Corte directamente toma el caso Bueno Alves, en el cual se presenta una de las partes, le pide el cumplimiento de la sentencia y la Corte dice, en razón de lo ordenado o de lo decidido por el sistema interamericano, revoco mi propia sentencia, y la revoca. O sea, antes la revocó y ahora dice que no es un tribunal de cuarta instancia y por lo tanto no corresponde. Hay una contradicción en el pensamiento de dos jueces que votaron aquel razonamiento y que hoy votan, obviamente, este razonamiento. Y el problema, como yo siempre digo, desde la perspectiva constitucional, no es la contradicción judicial que la vemos muy a menudo, sino el problema es que no nos explican la Corte, esos jueces que tuvieron una posición en un momento que poquitos años después tuvieron otra posición, y que esto implicó un cambio de doctrina importante en la Corte Interamericana, no nos explican por qué ellos modificaron su pensamiento, por qué cambiaron sus razones argumentativas, qué los llevó a cambiar, a decir en un momento, a revocar una sentencia por efecto de una sentencia del sistema interamericano, a revocar una sentencia de la Corte Suprema Argentina, y ahora decir que el sistema interamericano o la Corte no tiene facultades para decidir la modificación porque no es una cuarta instancia. Entonces, cuando uno cambia un precedente, hay que explicarle a la sociedad por qué cambió un precedente. Esto es muy importante, hay que explicarle al foro por qué se cambia el presidente. Los abogados, los demás jueces, los ciudadanos tienen que saber por qué la Corte Suprema de Justicia dijo una cosa y después dijo otra. Tiene sus motivos, perfecto. Explíquenos cuáles son los motivos. Esto es lo que yo encuentro profundamente contradictorio. Cuando los grandes tribunales constitucionales cambian un precedente, esto se llama, en el derecho americano se llama overruling, es decir, la facultad que tiene la Corte Suprema de modificar un precedente judicial. Cuando se produce el overruling, la Corte Suprema Americana siempre explica por qué hay overruling. Y cuando parecería que puede cambiar el precedente y no lo cambia, también explica por qué no lo cambia. Esto pasó, por ejemplo, se ve muy reflejado en justamente el caso de que hablábamos hoy, en el modelo argentino, FAL, en el caso de la reglamentación del aborto, lo tuvo en Roe versus Wade en el año 1973, un famoso fallo de la Corte Americana que reglamenta el aborto. Esa doctrina, sentada en Roe versus Wade, en la cual estableció un famoso fallo de los trimestres, y con el primer trimestre del embarazo, entre la colisión del derecho constitucional de la autonomía de la voluntad de la mujer frente al tercero por nacer, priva la autonomía de la voluntad de la mujer porque el tercero por nacer no tiene viabilidad fuera del seno materno, y entonces no le otorga la categoría de persona. Jurídicamente, en el segundo trimestre del embarazo, autoriza a los estados a dictar las leyes reglamentarias en qué caso está permitido el aborto y en qué casos no está permitido, o sea, cuándo es punible y cuándo no es punible, y en el tercer trimestre del embarazo siempre está prohibido el aborto. Cuando siente esta doctrina, en la década del 80, 10 años después, la Corte Americana vuelve a revisar el tema del aborto en dos casos consecutivos. Ahí ya con una mayoría ideológica distinta en su composición, por efecto de las vacantes que se habían producido y por los ministros que habían sido postulados por los gobiernos de Reagan y de George Bush padre. O sea que había un predominio del pensamiento conservador frente al pensamiento progresista que había en la década del 60 y la década del 70, lo que se llamó la Corte Warren, predominantemente ministros postulados por gobiernos demócratas. Sin embargo, la Corte no modifica la doctrina de Roe versus Wade, a pesar que tenía una mayoría ideológica para modificarla. Y lo dice, a pesar que tenemos una mayoría ideológica y no compartimos en pleno la doctrina versus Wade, no vamos a cambiar el precedente porque entendemos que los precedentes constitucionales se cambian exclusivamente cuando existen razones de fuerte alteración en el marco de la sociedad, cuando existen razones de mucho peso
para cambiar el pensamiento que una sociedad ha tenido mayoritariamente a lo largo de los años. Y entendemos que el pensamiento en torno al aborto, entendemos que gran generaciones de americanos han planificado su vida a partir de esta pauta constitucional. Entendemos que por más que nosotros pensemos diferente, la sociedad americana no piensa diferente. Por consiguiente, no modificamos el precedente. Explica por qué no lo modifican. O sea, fíjense esto, ¿no? En cambio, la Corte Argentina cambió un precedente importantísimo. Yo contaba, 50% de la doctrina lo criticó, 50% de la doctrina dijo, no, estoy de acuerdo. Hay un debate enorme en este momento. Hay gente, por supuesto, que dice, esto es el fin del sistema internacional para la Argentina, Pedro Zaffaroni, por ejemplo. Hay mucha gente que dice esta cosa. Es excesivo sostener esto. La Corte va a seguir cumpliendo y además hay que esperar cómo sigue procediendo el tribunal de acá en adelante ante decisiones del sistema interamericano. Pero no me cabe la menor duda, porque conozco el pensamiento de la mayoría, de casi todos los miembros de la Corte, con los cuales hoy me vincula una relación personal con todos, y yo les digo que estoy seguro que esto no va a suceder. Sí va a pasar lo que pasó. Hubo un límite al sistema interamericano. Es decir, yo creo que atrás de los fundamentos jurídicos, toda sentencia constitucional tiene 3 grados de argumentación. Lo que se llama la argumentación jurídica, lo que se considera la argumentación política y lo que se considera la argumentación institucional. Son 3 tipos de argumentaciones. La argumentación jurídica es el desarrollo de los argumentos jurídicos que el tribunal lleva adelante para fundamentar la sentencia. Y en este sentido hay un profesor de la Universidad de Harvard, tuve la suerte de tenerlo como profesor mucho tiempo, que se llama Lawrence Tribe, que es el principal constitucionalista norteamericano, o uno de los principales constitucionalistas norteamericanos, que tiene un libro que se llama Constitutional Choice, Elecciones Constitucionales, que él sintetiza metodológicamente cómo ha sido el desarrollo de los argumentos constitucionales a lo largo de los años en el movimiento constitucional. Y divide el desarrollo de los argumentos jurídicos en el derecho constitucional en 7 etapas. Algún día por ahí podemos hacer un curso de justamente cuáles son las 7 etapas argumentativas en las sentencias constitucionales, que es muy interesante. Bien, ese es el argumento jurídico. O sea, cuando yo acudo justamente a alguna de esas, digamos, estructuras argumentativas que el derecho constitucional fue desarrollando y que en el derecho comparado están presentes permanentemente, a ver, si yo hago todo un desarrollo vinculado con la división de poderes, esa fue uno de los primeros desarrollos argumentativos del derecho constitucional. La preocupación de los tribunales constitucionales de deslindar las competencias constitucionales entre los poderes del Estado. Si yo hago un desarrollo argumentativo de las categorías sospechosas, me estoy ingresando en uno de los desarrollos argumentativos más modernos, vinculados con los distintos criterios de control de constitucionalidad ante distintas situaciones. Hay 7 etapas. Estos son los desarrollos, la parte argumentativa de la sentencia argumentativa jurídico-constitucional. La argumentación política, ¿sí?, es cuál es la motivación política del tribunal. Política en el buen sentido, no la política partidaria, obviamente, ¿no? ¿Cuál es la motivación, digamos, que un tribunal que tiene, por efecto de esta enorme facultad de control de constitucionalidad, cuál es la motivación de gran política, de lineamiento político como, digamos, cabeza de uno de los poderes del Estado? ¿Cuál es esa motivación que tiene? Y en este sentido, yo creo que la motivación política de la Corte, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido una motivación política de presencia, de sentar la presencia de auténtico cabeza del poder de uno de los, digamos, de los 3 poderes del Estado argentino. Es decir, un mensaje hacia adentro y un mensaje hacia afuera. Un mensaje hacia adentro como diciendo, yo defino finalmente como cabeza del Poder Judicial, y lo dice esto, ¿no? Como cabeza del Poder Judicial, defino qué es constitucional o qué no en el derecho interno. Defino cómo ingresa el derecho internacional en el derecho interno, porque soy el último intérprete, tengo la última palabra en términos constitucionales en el sistema constitucional interno argentino y por consiguiente en cómo ingresa el derecho internacional al derecho interno argentino. Y un mensaje político externo al sistema interamericano como diciendo, señores, hay límites en este tipo de cuestiones. Me parece que deberían revisar, digamos, este profundo activismo que están teniendo
porque nosotros vamos a decidir cómo ese activismo va a ingresar y va a impactar finalmente en el grado de ejecutoriedad u obligatoriedad de las sentencias del sistema interamericano. Creo que hay una motivación. La tercera motivación también está vinculada, que es lo que se conoce como la motivación institucional. ¿Cuál es el rol que se asigna el tribunal en el diseño de un sistema constitucional? Es un tribunal principalmente contramayoritario, es un tribunal de preservación de derechos minoritarios y por lo tanto de fuerte, limitación de las actividades del poder político, o es un tribunal más preocupado por preservar las reglas del juego democrático, reconociendo que la reglamentación de los derechos responde más a la participación de los poderes políticos del Estado que a la participación del Poder Judicial. En una palabra, para un tribunal que se asigna un rol institucional de garante del proceso democrático, no hubiera dictado una sentencia como FAL, donde está claramente reglamentando, en este caso, el derecho constitucional a la vida, el derecho constitucional a la autonomía, a la voluntad de la mujer, porque entendería que eso es materia del dictado de una ley por parte de los representantes del principio de soberanía popular. Y lo que haría sí es garantizar que las reglas del principio democrático, que el procedimiento de formación de las leyes, que el procedimiento del debate democrático se garanticen suficientemente para que esa ley que reglamenta un derecho o derechos tan importantes tenga la legitimidad democrática suficiente. Este sería el posicionamiento del constitucionalismo social, el otro es un posicionamiento del constitucionalismo legal, que asigna a los jueces la participación en la regulación de los derechos, en la reglamentación de los derechos.